Bueno, pues martes con el doctor, martes, sí, ¿verdad? Martes, con el doctor Cirilo Rivera. Muy buenos días, mi querido Cirilo. No, espérame, no vamos a pasar martes, vamos a pasar miércoles. Mire. Sí, No, pues muchas va de gracias, nuevo, querido Jesús espérate, Manuel. va de Vale, nuevo. vale, vale. Bueno, pues miércoles con el doctor Cirilo Rivera García. Muy buenos días, mi querido doctor, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias, muy bien. Muchísimas gracias, querido Jesús Manuel. Y además, haber disfrutado unos suculentes chiles en nogada, Ah, ¿ya los comiste? inigualables, claro, ahí en la cocina poblana, así La se lo cocinera, llama. La cocinera, así mira, se va siempre a me llamar. confundo. Entonces, perfecto. No, además delicioso. Y esa combinación con el vino blanco es maravillosa, ¿eh? Sí, Gracias qué bueno, por esa recomendación que siempre nos das. qué bueno que te gustó, qué bueno. A ver, hay varios temas que resulta que eh, se han incrementado los números de casos de aventar ácido a las mujeres. Recientemente en la colonia Galaxia, en bosques de Amalucan, sucedió un hecho contra una mujer. Y fíjate, el tema te lo voy a poner para que no se preste a mala interpretación lo que textualmente sucede en esta noticia que publica Animal Político. Barbosa minimiza ataques con ácido a mujeres. Son lesiones y a los hombres también los agrede. Yo veo, dijo el gobernador, que es un ataque del que pueden ser objeto hombres y mujeres. Por favor, no solamente piensen ustedes en que puedan ser atacadas las mujeres, también los hombres. El portal se llama Animal Político, tienen periodismo de investigación, hace referencia a una conferencia, a una rueda de prensa, en donde dice, seguramente se investigará y pronto nos darán cuenta de la causa que al respecto esté iniciada, pero no tengo información particular y la legislación ahí está, dijo Barbosa. Yo veo que es un ataque del que pueden ser objeto hombres y mujeres. Por favor, no solamente piensen ustedes en que pueden ser atacadas las mujeres, también los hombres. Y ahí está la legislación suficiente para poder sancionar este tipo de cosas. Son lesiones básicamente. El portal reproduce el momento de la conferencia. No sé si valga la pena verlo todo. Es un poquito largo, son como 18 minutos, pero quizá la parte sustancial sea a ver si la encuentro. Y en una segunda pregunta que tiene que ver con el proceso interno de Morena, No, bueno, eso es de Morena. pero instruyo al secretario del Trabajo que debe No, eso, que mejor se pongan a trabajar. bueno, no sé si la encontraré. De universidades, de... No, En el tema de la legislación, dura 18 minutos, no es no, muy larga. fíjate que no tengo una información específica sobre este asunto, pues es, según lo reveló la secretaria de Seguridad Pública Municipal, eh, un, un ataque que involucra a personas de su círculo personal, de la mujer atacada. Pues ya debió haber presentado una denuncia penal y seguramente se investigará y pronto habrá, nos darán cuenta de la causa que al respecto está iniciada, pero no tengo información en particular ni nadie me ha pedido intervención. Y a ver, la legislación ahí está. Yo veo que es un ataque del que pueden ser objeto de esos ataques hombres y mujeres, por favor. No solamente piensen ustedes en que pueden ser atacadas las mujeres, también los hombres. Y ahí está la legislación eh, suficiente para poder sancionar este tipo de cosas. Son lesiones, básicamente. ¿Sí?
Ese es lo primero. Lo segundo, Quizá la partecita que la nota que leí no refleja es el estilo, la genuflexión, el tono de voz y estas palabras, por favor. No solo las mujeres, por favor, también los hombres. ¿Cómo ves? Sí, hay algo en sociología que se llaman las dobles verdades. Es cierto que ahí está la legislación y que también es cierto que puede pasarnos hombres y mujeres. Sin embargo, lo que dice la sociología es que esto, desde una mirada con la perspectiva de género y estudio de enfoque de derechos humanos, también minimiza el acto. O sea, no que sí, por supuesto, no se niega que hay una legislación, ahí está, definitivamente, es gracias a la lucha de las mujeres, y que es cierto, que nos puedan aventar ácido en cualquier cosa, nos puede pasar a hombres y mujeres, queda claro, acoto. El problema es que se minimiza el acto de violencia contra las mujeres. Y esto, tiene que ver mucho con lo que Rita Segato, esta antropóloga que ha sido reconocida por los trabajos que ha hecho, le llama pedagogías de la crueldad. Las pedagogías de la crueldad, lo que hacemos los hombres es asumirnos en una posición de superioridad frente a las mujeres. Y no importa si pasa en el ámbito, eh, ¿cómo se llama? Si pasa en el ámbito familiar o no. Porque parece ser que como es de la familia, entonces el problema es menor o a veces es mayor. Parece ser que entonces empezamos a valorar ese tipo de situaciones. Si no va por ahí. El O sea, problema es, si es del círculo cercano, es menos delito o menos grave. pareciera ser que así se evalúa, ¿no? O sea, pues es Bueno, que es de su pues casa, es un ¿no? asunto muy delicado que el criterio sea ese. Ujú. O sea, Así pensarán los jueces, así pensarán los ministeriales. es que ese es el problema, que cuando solamente se piensa que como, pues era un desconocido, pues no sabemos, y mira cómo vienes vestida, y entonces le viene a revictimizar a una mujer. Y lo mismo va a pasar en función de que, pues si es que si estás en tu casa, seguramente tienen problemas. O sea, olvidan el problema tal. Lo ven como algo, nuevamente, ¿no? Es en función de cómo aprendí yo a mirar la violencia contra las mujeres. Y ese sí es un problema que necesitamos trabajar en el proceso de quienes atienden la violencia, llámese del área jurídica, del área de trabajo social, del área de psicología, etcétera. Porque efectivamente lo que estoy haciendo es reforzando esa pedagogía de la crueldad para que las mujeres en situación de violencia, pues se menosprecie lo que están viviendo. Y eso está también atado que, ¿por qué funciona? Porque la socialización de nosotros como hombres aprendimos a que el ejercicio de la violencia pareciera ser como algo inherente, no, la violencia la aprendemos. Y entonces creemos que todos estos tipos de actos solamente nos refrendan. Es decir, ¿por qué los hombres generamos violencia? Porque, dice Rita Segato bien y atinadamente, porque tenemos un proceso de dejar de ser empáticos, empáticas con los otros y las otras. Y cuando las mujeres lo vemos como menos empatía, es porque no queremos que se parezcan a nosotros con los mismos derechos. Por eso nos enoja que tengan derechos. O a un sector. Y entonces, ojo, pues sí, la legislación está, pero cuando piden justicia, muchas mujeres llevan horas y horas y horas y horas para tener acceso y se procure la justicia con perspectiva de género, porque ya lo ha dicho la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, no es algo que lo diga yo o que lo digan en tu programa. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación ya ha señalado la importancia de procurar la justicia con perspectiva de género y marco de derechos humanos. Entonces ahí está. Y lo que señalas es, o lo que planteaba yo, es desde dónde se ve el delito, porque es de la familia y entonces es conocido, o porque es desconocido y alguien ajeno a ella o fuera del espacio familiar. El problema es que la violencia contra las mujeres no importa en qué espacio suceda. Sí. ¿Qué se buscará? ¿Cuál es el objetivo de una persona que se atreve a lanzar ácido a otra?
independientemente de que sea mujer, el ácido no se lo lanzan a los pies, a las manos, al cuerpo, se lo lanzan a la cara. El tener eh, una decisión, una voluntad, es un acto volutivo, el levantar o el comprar el ácido, el prenderle fuego a una mujer, que también se dan casos, quizá vayan asociados a la cara, es manchar, marcar. ¿Cuál es qué buscará? Desfigurar, hacerla impresentable, hacerla que no se pueda volver a parar frente a un espejo, que siempre la va a dejar marcada con una huella que es imposible de borrar, porque además nos haría falta un cirujano plástico ahorita que nos dijera qué tan difícil es eliminar los daños de quemadura por ácido en el rostro. Creo que son de las cosas más difíciles que hay. Entonces, ahí hay un asunto muy maléfico, muy perverso, doctor Cirilo Rivera. Claro, por eso, me parece, me parecía muy pertinente hablar de la pedagogía de la crueldad, porque efectivamente, ¿cómo resignifico a que esta mujer no va a llamar la atención porque porque una mujer, no sé si te acuerdas de esta canción infantil, a lo mejor alguien va a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Cuando a las mujeres les decían, de chavitas, ¿no? De niñas, oye, pues si te enojas te vas a ver fea y fea nadie te va a querer, porque lo feo tiene que ver con lo estético. Una mujer que les ha sido arrojada el ácido tiene que ver no con lo estético de nada más de una cuestión de te vas a ver fea, sino esto de el menosprecio por la imagen que tienes. Entonces, es como lo virtual, Jesús Manuel. Digo, no sé, no quiero decir que sea igual, aclaro, aclaro. Pero ¿cómo quemas virtualmente una persona en las redes sociales? Genérale una mentira y te lo Sí, acabas y viene pero todo. fíjate, no está disociado, no está tan lejano. Digamos que El ándale, ácido en las redes sociales, pues deja las marcas, deja claro, y entonces cada vez que, calumnia, que de la calumnia algo quedará, decía por ahí alguna frase, ¿no? ándale, y entonces esa marca, ese estigma, no es sencillo de quitar. Ahora, imagínate en lo físico, que aquí sí viene, y por eso digo, no se compara en qué sentido, porque la violencia va directamente hacia alguien, específicamente hacia el cuerpo de las mujeres. Y Rita Segat pues, tiene otro libro que ahorita me acabo de acordar de la guerra contra las mujeres. Es dejar de que ellas avancen, vivan, respiren. Y este acto de acidez es un acto no solamente de una violencia, tiene que ver con un acto eh, prácticamente como de un feminicidio simbólico. Así lo vería yo. Digo, a lo mejor estoy diciendo algo bárbaro, algo que al rato puede ser cuestionado y con justa razón, pero en este momento lo asocio con eso, porque es desaparecer a esta mujer desde lo estético, quitarle aquello que le pertenece. Y bueno, el mejor ejemplo lo tenemos en Oaxaca con la saxofonista Ah, Marielena claro, Ríos. por supuesto, por supuesto. Marielena Ríos ha pedido justicia desde hace mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado? Nada. Una mujer con un talento impresionante, con un conocimiento de verdad fenomenal, que la pareja, expareja, le arroja ácido y le quema la cara. Necesitamos que se vuelva feminicidio porque perdió la vida física. ¿Y qué pasa con esa vida emocional ante un daño físico de alguien que se supone que le tenía afecto? Ahora alguien dirá, bueno, pues es que, oye, pues si hay un desconocido que pasó, no importa, porque finalmente el acto de violencia es atroz, que tiene que ver con esta crueldad, de mostrarle a otros hombres de lo que somos capaces los hombres y las mujeres siguen avanzando. O por qué se comportan así, o por qué se visten así, o O por qué sea, no nos hacen sí, caso. sí. Hay un artículo que dice eh, que el ataque con ácido es una modalidad de agresión violenta
definida como el acto de arrojar ácido en el cuerpo de una persona con la intención de desfigurarla, mutilarla, torturarla o asesinarla. Y hay historias. Ujú. El ácido sulfúrico desde el siglo I después de Cristo en Grecia se usaba para la purificación del oro y ahí empieza a usarse como, como una forma para, como un arma. El ácido se emplea como un arma contra mujeres que rechazan propuestas sexuales y ofertas de matrimonio. En estos casos, por lo general, se pretende restituir el honor, la masculinidad herida o los caprichos sexuales de un hombre, usualmente el marido o un pretendiente. Países donde se dan estos ataques: Bangladesh y la India, en Camboya, en Pakistán, en Medio Oriente, en Colombia. Poca legislación hay sobre este tema, pocas medidas punitivas. O sea, es un artículo muy largo, muy grande, Ujú, pero ujú, que ujú. lo traigo pues, a cuenta porque realmente no es un problema solamente de que lo mismo le puede pasar a los hombres. ¿No, no te parece que es un intento bajo la óptica política de minimizar el ataque de ácido contra esta chica? Claro, es que ese es el problema. Que a ver, porque si no vamos a usar nuevamente, es que a los hombres también los matan. Claro, el último dato de INEGI nos dice que de las 34, 65, ay, sí se me fue, ahora sí se me fue el dato, aguántame, ahora sí. 25, 34, 35, no recuerdo si 64 años de edad, por ahí está. La primera causa de muerte en México sigue siendo asesinatos en hombres. Pues sí, ¿quiénes matan a estos hombres? Otros hombres. Por eso no podemos hacer una comparación como diciendo a los hombres también nos matan, a los hombres también nos pasa. Sí, pero nos pasa por la propia estructura del machismo. No es porque alguien nos menosprecie porque pues me veo bien, no. Tiene que ver con esta cultura de la crueldad machista que a los hombres nos va a probar para poder soportarlo. Mientras en las mujeres es como sabemos que no lo van a soportar, pues le vamos a dar donde más toque, ¿en dónde? En lo estético. Es decir, no acabo la vida físicamente con ella, pero él construyó elementos para hacerlo. Imagínate cuántas personas que han vivido, cuántas mujeres que han vivido este tipo de que les generan, les pasean tipo de ácido, no llegan hasta ideas suicidas. O sea, es cierto, dice, bueno, ¿qué tiene que ver una relación con otra? Muchísimo, porque tiene que ver con el menosprecio hacia la vida de las mujeres. Y me parece que por ahí hay que estar alerta, ¿no? Porque el feminicidio no solamente implica esto, pues, el asesinato de las mujeres, sino es la construcción para el asesinato, para la culminación como tal. Y como decías en la nota que acabas de leer, me parece bien, ante una negación de las mujeres, tiene que haber una crueldad, una tortura, para que ellas se sometan. Y me parece que aquí este ejemplo de decir, pues bueno, a los hombres también nos pasa, pues sí, es que, a ver, es que no ese no es el problema es que está pasando con las mujeres. ¿Y cuál es la política que se va a generar para trabajar la violencia que generamos los varones? ¿Qué política vamos a generar? Y me parece que por ahí algunas diputadas están haciendo una chamba fundamental para que este tipo de actos, ¿cómo se va a regular? ¿Cómo se va a establecer tal cual? Dicen, bueno, estamos por hecho que está en la ley. Sí, pero cada vez aparecen otras formas acciones que violentan la vida de las mujeres. La chica que se hace referencia en la nota, que caminaba por la colonia Galaxia Bosques de Amalucan, eh, tenía amenazas, había recibido amenazas. Y entonces ahora están invitando a la policía cibernética a investigar o le están dando esta misión. Hay daños de primer grado en el rostro, daños en las córneas, en brazos, también en el abdomen. Este, se habla de la intervención ya de la policía cibernética porque hubo llamadas telefónicas. Se trata de dos individuos a bordo de una motocicleta. Andrea Flores, 28 años, se dedica a vender pan en esta colonia. Se dirigía a su trabajo y en la esquina de su vivienda
se topó con los dos tipos en la motocicleta y sin decir nada, sin diálogo, sin nada, le arrojaron el ácido. Es impresionante, o sea, quizá es un asunto que no se dimensiona dentro de la función del acto de gobernar. Minimizarlo y decir también a los hombres. Sí, y eso es me parece lo delicado del ¿Cómo asunto. lo calificarías eso? ¿Qué calificativo me Es dices? es, la invisibilización de la violencia contra las mujeres. O sea, es un acto violento contra las mujeres decir Sí, eso. O sea, es una sí, revictimización todavía. revictimización y negar que está, como si esto fuera que, pues, si yo y las mujeres y hombres nos mojamos, no tiene nada que ver. O sea, Eh, como nos enseñaban en la AP, en la Associated Press, cuando los pininos para redactar una nota, el qué, cómo, cuándo, quién, dónde, y decían, ¿qué es la noticia? La noticia no es que un perro muerde a un niño, eso no es noticia, sino que un niño muerde a un perro. ujú, 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 claro. ¿Sería Ento esto? O sea, no es noticia que a una mujer la rocíen o haya violencia contra ella, sino al revés, que una mujer le aviente ácido a un hombre. Sí, mira, y es que, ¿por qué funciona de esta manera? Porque la cultura patriarcal, a través de la violencia machista, la violencia contra las mujeres se vuelve instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Busca cualquier forma de mantener una desigualdad en las relaciones y ejercicio de poder que tienen derecho las mujeres. ¿Cuál es el mensaje que está ahí hacia esta chica y otras mujeres? Porque no solamente fue hacia ella, el de cuidado si sales, y si sales, mira cómo te va. Y cuidado si denuncias, ¿no? Porque pues eso también nos pasa a los hombres. O más que cuidado si denuncias es, pues puedes denunciar, pero pues eso también nos pasa a los hombres, ¿no? O sea, ¿para Ahora, qué? es el segundo caso en 3 meses en Puebla. Ujú. El segundo. La pregunta es, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es la acción para prevenir y atender? Porque En la mayo sanción ya fue está, por otro. supuesto, ¿eh? La sanción y ahí eso no lo discuto. La pregunta es cómo se procurará justicia, qué se va a hacer, cómo se va a qué acciones se van a prevenir, porque pues, no basta que nada más haya charlas, pláticas y con eso ya le hicimos. No es sencillo y lo asumo desde también el Claro, tema profesional, porque a mí también me ha tocado. No es sencillo, nada más doy una conferencia, bueno, pero ¿qué más? ¿No? Una charla a 500 personas le llegarán a 5 y si a uno le cae el 20 no, eso adelante, va pero mucho hay más algo allá. más. Va mucho. Pues mira, por ejemplo, en el ámbito legislativo hubo un diputado, Néstor Camarillo, que presentó una reforma al Código Penal para castigar los ataques con ácido con hasta 21 años de cárcel y multas que alcancen los 112,256 pesos, pero la iniciativa se mantiene en comisiones, o sea, el Congreso no le entra a este asunto. Sí, la pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que deje de ocurrir? Esa es una pregunta que a lo mejor suena. ¿Cuántos casos son necesarios para que los diputados reaccionen? ¿Y sabes cuál es el caso, Jesús Manuel? Que es algo que a mí me llama la atención, que las compañeras lo asumen y empiezan a trabajar. La pregunta es, ¿qué los diputados, los varones, ellos no les preocupa este tema? ¿O también son de los que piensan que a los hombres también nos pasa o nos puede pasar? Eso es algo delicado. Y no es solamente en Puebla, es en el país. Y ese me parece que ha sido eh, algo que es preocupante. La violencia contra las mujeres solamente es un problema que tendrían que atender las mujeres. La pregunta es, ¿y los hombres qué vamos a hacer para que esto deje de pasar? La iniciativa ¿te acuerdas que platicamos de esta iniciativa de promover nuevas masculinidades que propuso un diputado que ahorita no me acuerdo su nombre, qué pena, ¿no? Me parece muy buena. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Y los otros compañeros hombres no les preocupa esto? ¿O solamente cada 25 de mes vamos a ponernos el moñito naranja de alto a la violencia contra las mujeres y las niñas, y los hombres nos vamos a andar cargando el moñito naranja, y después del 25, ¿qué? Me quito el moño y ¿qué pasa?
¿Me espero hasta el siguiente mes o hasta el 25 de Ver, noviembre? yo he visto que estos asuntos se convierten más en un trampolín político para hombres y mujeres que quieran penetrar en los círculos donde no son bien aceptados, como que se pone de moda el aceptar o convivir con la comunidad lésbico, gay, TTB plus X, Y y Z, ya no sé cuántas letras más se le van poniendo, y se pone de moda ponerse el moñito rosa o el moñito naranja o el moñito morado, como si esto mostrara que estoy haciendo algo desde el área en donde me encuentro para detener la problemática. Se convierte en una Ujú. moda. Sí, a ver, está bien que un día, y ese día nos invita a conmemorarlo, a decir, a ver qué está pasando. La pregunta es, ¿y qué acciones vamos a generar? ¿Qué vamos a proponer? Porque dice, si no se convierte como en la buena intención, ¿no? Digo, pues de buenas intenciones está este mundo, ¿no? Hasta yo he hecho buenas intenciones y hay unas que todavía me cuestan trabajo. Pero el problema no es ese, ya me puse el moñito naranja y luego, ¿qué? ¿Cuál es mi compromiso como legislador, como alguien en la política, en cargo administrativo, para que esto deje de pasar? Eso yo también me pregunto desde los lugares donde me encuentro, ¿no? O sea, sí, lo de menos es decir, pues me quejo, pues sí, pero de la queja también que se haga una propuesta, una acción, porque si no, no me quedo en la queja, ¿no? Pues, ¿Hace okey. cuántos años que tú te dedicas o estás en el entorno de la educación, las conferencias o los colectivos para frenar, para detener, para eliminar la violencia de género? Yo inicié en 1998 mi primer, acercamiento. En el 98. 2002 me tocó dar talleres y cursos en una Estás institución de hablando de 24 años. así es. Bueno, En el ¿cuántos 2000, años antes existía esta situación de los intereses por terminar con estos asuntos o ponerlos en evidencia en los medios o en la academia? mira, y ha sido histórico, y quienes han hecho esta agenda han sido las mujeres, Sí. eso hay que ¿Pero cuántas reconocer. décadas? Uy, mira, yo creo ya, desde la Ilustración las mujeres pusieron un énfasis ya específico, y no quiere decir que antes no se diera, por supuesto, ¿no? Bueno, Pero tienes el tema de los sindicatos de mujeres sí, o sea, de si Estados hacemos un Unidos, recorrido histórico, las el primero mujeres de poniendo eso. mayo, el 8 de marzo, las dominicanas, etcétera. O sea, estamos hablando de más de 100 años en que la sociedad, los gobiernos, los pueblos buscan frenar la violencia de género. Ujú. Históricamente, a lo mejor serían miles de años. Y pensemos ¿Sí? si alguien quiere decir, bueno, pero es que antes no había ley, Sí, pero pero okey, es que pensemos. ese criterio es, bueno, no se espanten, por favor, también a los hombres Sí, les echan ácido. Ese es el claro. criterio. Y O sea, y porque alguien va llevamos miles de años soportando, tolerando, impulsando, cerrando los ojos, la boca y los oídos a un hecho verdaderamente deleznable como es la violencia de género contra las mujeres y máximo cuando se desfigura a una mujer con ácido o a las que queman, que ahora está de moda también, quemar a claro, las mujeres en sí, México, ya hice un programa sobre ese tema, este, o sea, me quedo truncado en la reflexión. ¿Qué se sí. necesita para que la gente tenga la conciencia de esto? ¿Por qué dos individuos a bordo de una moto, después de amenazar a una chica, se atreven a rociarle ácido? El artículo que leí, las razones por las cuales se hace atrás en la mente, en la otra escena, dirían los psicoanalistas. ¿Qué te motiva para hacer esto? ¿Una venganza, un odio tremendo, ojo por ojo, diente por diente? Me echaste a perder mi imagen de macho, de conquistador, de hombre poderoso, entonces ahora yo te voy a dañar lo único que tienes para presumir que es tu belleza. Ahí viene la parte de la crueldad, y por eso Está, retomo mucho este hay texto. crueldad. Por supuesto, por eso retomo mucho este texto de Rita Segato, ahí lo sugiero para quien revise el de las pedagogías de la crueldad, la guerra contra las mujeres, y si quiere alguien decir, bueno, pero no podemos encontrar algunas alternativas, están las contrapedagogías de la crueldad de la misma autora. Y es eso, Jesús Manuel, o sea, de qué manera un modelo global
sigue manteniéndose bajo una estructura patriarcal, que hay gente que le sigue moviendo, que no todo es patriarcado, como dijera por ahí alguien, y se lo decía Olimpia. No, a ver, espérame, por estructura patriarcal entendemos aquellas formas, elementos, leyes, normas que mantienen y tienen como objetivo las desigualdades entre hombres y mujeres, que se tenga menos acceso y ante hay avances haya retrocesos. Y una parte de la estructura patriarcal y la cultura tiene que ver con la violencia, una violencia que tiene que ver con un orden de una cultura machista, es decir, menospreciar todo aquello que parezca femenino. Y ante las mujeres, cuando empiezan a tomar una posición de apropiarse de los espacios que históricamente les corresponden y que los hombres negamos, tendrán que ver, habrá mecanismos como esta guerra, como decía Rita Segato, contra las mujeres. Ella lo plantea desde los feminicidios en el campo algodonero en Ciudad Juárez, pero cualquier acción de violencia contra las mujeres, y me agradó cómo compartiste esta nota, es cualquier cosa que toque el honor masculino de estos hombres, dijera Michael Kimmel en otro sentido, enfadados, vendrán prácticas de violencia para seguir dañando. Y es ahí donde nos toca. ¿Qué vamos a hacer para que esto deje pase? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo los hombres para que esto deje de pasar? Ah, Eso porque es, las únicas que están haciendo algo son las mujeres. com- O la ma- sea, necesitamos entonces mujeres gobernantes, mujeres legisladoras, mujeres líderes de la comunidad, de la sociedad para que cambie esto. en parte sí, yo creo que sí, ya es tiempo, porque tiene una mirada distinta. Y no estoy diciendo que no haya hombres solidarios, ni mucho menos. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Qué estamos haciendo? Pues, o sea, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer los hombres que deje de pasar? ¿Qué iniciativas voy a promover? ¿Qué presupuesto le voy a destinar desde esto para que haya programas educativos a hombres que generan violencia y programas de prevención? Porque, ojo, ¿qué hacen? Ah, pues quitémosle presupuesto a los programas de mujeres para destinarlo a los hombres. No, pues eso también, a ver, si tienen poco encima de lo poquito, le quito más, o sea, no, digo, le quito de lo que tienen, pues tampoco. Fíjate, y es ahí donde tampoco vemos claro, pues, o yo no lo veo claro. Las instituciones de educación superior jugamos un papel fundamental en materia de prevención. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Y ahí se están dando poco a poco espacios en diferentes instituciones de educación superior públicas en México, porque he conocido poco a poco los trabajos, ¿no? En la misma universidad, en la UAP también, por supuesto. La pregunta es, sí, pero no dejemos solamente allá. Ah, pues es como le toca a ellos, pues, yo me deshago. El compañero que está de a pie, el que ve tu programa, dice, a ver de qué van a hablar el Cirilo hoy, o no, a ver qué cosa. A ver, la pregunta es, ¿qué tienes que hacer tú en casa para que deje de haber violencia en casa? Bueno, es que mi pareja sí, pero tú ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a promover dentro de la cultura de paz? Y es ahí donde se habla bien bonito de la cultura de paz. La pregunta es que, ¿cuáles son las formas para desarrollarla? Porque son, como le digo a los grupos, en el grupo de hombres, ¿qué vas a hacer? ¿Qué compromiso te llevas? Ah, pues cuidar más mi salud. Me parece muy bien. ¿Cómo le vas a hacer tú? Y el cómo, me parece que nos sigue faltando mucho a los hombres. Las mujeres ya lo hicieron a través de iniciativas, a través de programas, a través de decir que haya presupuestos públicos etiquetados para mujeres y para hombres, incluso, ojo, iniciativas para promover mejores prácticas de cuidado, etc. O sea, si nosotros sacamos la lista, no paramos, Jesús Manuel. La pregunta es, los hombres, ¿qué vamos a hacer? Y ahí eso es parte de la tarea y el quehacer que sí nos toca. O sea, te das cuenta que pese a todos los esfuerzos, los años que tú llevas, a la gente que ha seguido, a personajes nacionales y locales y en otras entidades y en el ámbito internacional, en el mismo sentido, con la misma concepción, quizá con alcances diferentes, pese a todo esto, el esfuerzo no acaba con el asunto de la violencia de género. Así es. Sí, Y sí, sí. que desgraciadamente comienza desde el discurso político. Así es, porque Como, entonces, porque es vertical ¿viste, el viste, asunto. viste lo de Adán López? Vi por ahí una nota donde también es una forma de silenciar a las y los familiares víctimas Sí. desaparecidos. Él dijo que el video está editado, que etcétera, y que vieran todo el video. Yo ya vi todo el video, pues las señoras fueron a protestar.
fueron a reclamar, fueron a que las escuchen, como en todas las cosas. Pero la actitud de él fue muy parecida en este escenario de que el hombre tiene el poder. ¿Usted confía en mí? No, pues yo tampoco en usted. Es lamentable. Sí, Fíjate, eso es sumamente lamentable. estoy verdaderamente asombrado de todo lo que está pasando, man. Esa es la tarea que tenemos, Jesús Manuel. Dices, a ver, y algo que aprendí uno de mis grandes maestros es, híjole, así como él responde, chin, ¿en qué me parezco a él en mi relación de pareja? Yo Cirilo, o con otras mujeres, o con otros hombres puede ser, ¿no? En lugar de generar prácticas de empatía, y por empatía no es solamente me pongo en los zapatos de la otra persona, sino pongo el interés porque hay algo que necesita la otra persona. ¿Qué puedo hacer yo? Y hasta dónde también tengo alcances, porque tampoco tenemos la varita mágica. Pero hasta dónde sí yo puedo generar una escucha, un acercamiento, este interés de la otra persona que tiene un dolor para poder acompañar hasta donde me sea posible. ¿Qué pasó con esa empatía? Pues que se queda en la buena intención, en el buen recurso, y negamos. Y eso tiene que ver con la crueldad nuevamente. La crueldad tiene que ver con personas que no somos empáticos o empáticas con nosotros y las otras. Que, ojo, no estoy diciendo que seamos súper, me tienen que caer bien todos y todas, no, que las diferencias no se traduzcan en prácticas de violencia, que las diferencias nos ayuden a convivir, a generar cosas más cercanas. Y eso me parece que por ahí podemos irnos, querido Jesús Manuel. Hijo, man, qué fuerte todo, qué fuerte. Pues mira, no tenía yo muy definido el tema, pero salió. No, pero además me parece pertinente, porque ahí sí hay mucha chamba que seguir haciendo. Claro, claro. Muy bien. Cirilo Rivera, como siempre, te agradezco, te valoro mucho tu participación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, querido Jesús Manuel, un gusto, un abrazo y espero ir pronto. Nada más que se me arregle lo de la muela porque son 7 días. Entonces, de esta semana a la que sigue, ahora sí. Hace años las abuelas decían que cuando te sacaban una muela tenías que comer nieve de limón. No sé exactamente por qué, pero decían eso. No sé si el hielo te calmaba el dolor o había quien se ponía un hielo aquí encima. El Conmel que te decía yo. Y luego me acuerdo de una receta de alguien de hacer buches de agua tibia de árnica. Ah, es genial esa, fíjate, no me acordaba. Lo que debes evitar es eso, los buches, según un día me dijo mi odontólogo, porque te desprende el coágulo y entonces te vuelve a sangrar. Sí, Por sí, eso te sí, decían sí, la nieve de limón. Pero bueno, solamente hacer un así es, lavado así es. leve sin esforzar. Bueno, Así es. te mando un abrazo, te deseo que sigas bien y que pronto nos podamos ver personalmente, mi querido. Así es. Va a ser un placer. Como Un siempre. gusto. Gracias. Sí, está bien. Aquí estamos en este jueves, en esta mesa que va de lo académico, social, político, económico a lo banal. Lo banal es mi aportación a la mesa. Ok. Don Olinto Montiel, muy buenos días. Saludo en el Buenos orden días, que buenos estamos días. en la pantalla. Olinto Montiel, buenos días. Aida Manso, buenos días. Doctor Víctor Gómez, muy buenos días. Buenos días. Hola. A ver, ¿tienen tema? A ver, Pues, Olinto. Pues estaba pensando, hay tantos temas que conversar, como bien dices, desde lo político hasta lo banal, y con lo banal me refiero a las tonterías que está haciendo la oposición, ya saben cuáles de mí. Eso es Que- político, eso no es banal. sí, claro, por Bueno, supuesto. político banal. político banal. Ajá, Que ya no está saben, bueno. ya no saben qué hacer, pero para no meternos en esos temas, estaba yo pensando No, pues tú te acerca puedes de... meter en el tema que tú quieras, hombre, pues yo qué. No. Es tu No, pero tema. Nada me más, da ya como, perdiste 3 minutos, así es me que da como flojerita, ¿no? Pues es abreviando, que, abreviando. sí, estaba pensando acerca de un tema que es muy importante. Recientemente estaba escuchando a unos médicos acerca de, investigadores médicos sobre la importancia
que tiene el no ver el cuerpo en términos de salud o enfermedad solamente como un organismo y ya. Mucha gente se preocupa por su salud en cuanto a comer saludablemente y eso es correcto. Hay que comer saludablemente y más a estas alturas de nuestra vida, pues procurar comer saludable, aunque yo creo que también es muy rico comer rico y darse de vez en cuando un pecadillo, como dicen en Estados Unidos, un guilty pleasure, o sea, una comida así con que sentirnos un poco culpables, como unas donas o de vez en cuando. Creo que también hay otros elementos, otros factores que contribuyen tanto como la buena alimentación balanceada, que por cierto, dicho sea de paso, esto de la alimentación va cambiando a cada rato. De repente unos nutriólogos dicen una cosa, otros dicen otro, etcétera. Ya no saben a veces ni en qué creer. Sin embargo, hay otros temas y siendo yo psicólogo, psicoterapeuta, creo que es un tema que se cuida poco. Me refiero a la calidad psicoemocional relacional de nosotros. Es decir, así como es importante ir al gimnasio, alimentarse saludablemente, hacer un mínimo de ejercicio, como dice nuestro querido Víctor, tomar suficiente o mucha agua, creo que a esta edad es muy, muy importante. Recién estaba viendo un video sobre cuántos males se pueden resolver tomando agua y es asombroso. Pero insisto sobre el tema que es de mi competencia, el cuidar el aspecto psicoemocional, social, me refiero relacional, y que también tenga calidad nuestra vida en ese sentido, porque si nos duele una muela, pues vamos al odontólogo, estomatólogo, como le queramos decir. Si tenemos un problema legal, pues generalmente vamos a alguna asesoría o consulta con un abogado. Y si tenemos un problema pues, de gastritis o una enfermedad un poco más seria, pues vamos con el médico y bien hecho. Sin embargo, cuando tenemos problemas de tipo emocional, donde no nos encontramos a nosotros mismos, entre comillas, se ha dicho, cuando tenemos problemas de pareja, cuando tenemos problemas pues de diferente índole a nivel emocional, psicológico o en nuestras relaciones, generalmente no vamos. Hay mucha gente que todavía se expresa diciendo, pues yo no creo en los psicólogos, yo no tengo por qué pagar dinero para que me escuche alguien, si eso lo puedo resolver yo solo. Pues ojalá fuera así. Y creo que mucha gente es capaz o muchas personas son capaces de resolver sus propios asuntos sin tener necesariamente que acudir a un psicólogo o a un psicoterapeuta. Sin embargo, hay otros que no, sobre todo problemas cuando estamos en crisis emocionales, hemos tenido pérdidas, perder un trabajo, tener un diagnóstico grave o complicado, o tenemos problemas con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros hijos, o simplemente problemas donde no nos entendemos a nosotros mismos. Y el problema de esto es que acarrea un alto nivel de estrés, y el estrés es uno de los problemas que más problemas se está causando a nivel mundial, sobre todo en los países occidentales. Otro de los problemas que se consideran uno de los principales detonantes de problemas más graves es la depresión, por ejemplo, ¿no? Los estados depresivos, dependiendo del nivel que se quiera o se tenga, asociado con el estrés, con la angustia, es uno de los principales problemas que se están enfrentando, simplemente de gastos médicos a nivel farmacológico, los gastos que representan medicamentos antidepresivos o ansiolíticos, es decir, para tratar este tipo de problemas, y otros, son cifras estratosféricamente grandes en cuanto al gasto social, económico que esto representa. Esto quiere decir que entonces la angustia, la depresión, el estrés, es uno de los principales factores que nos está afectando en nuestra vida en todos los sentidos. Por supuesto que está atrás o subyace en los problemas de tipo médico, ya en enfermedades. Bueno, hay algunos enfoques que asocian muchos estados emocionales como un factor muy importante del detonante del mantenimiento e incluso o de cuestiones fatales. Y haremos esto como por ejemplo el cáncer, el lupus eritematoso sistémico, las gastritis, bueno, pues prácticamente todo el espectro de problemas que pues obviamente el médico lo trata, pero que la Pero parte psicoemocional no es comenzaste hablando de la alimentación, comenzaste hablando de darse un gusto y ya me saliste con
No, sí, yo quería centrarme en esto último, Ah, ¿no? ok. En la parte, no fue lo último, lo vine mencionando desde el principio, que así como hay factores como los que mencioné al principio, es tan importante cuidarse e ir a la consulta psicológica, sobre todo con psicoterapeutas que nos puedan ayudar y que no es cualquier cosa, no es un Muy asunto bien. serio. Aida Manso, ¿algún tema? Comentar la experiencia que tuve ahora al regreso a la universidad a clases presenciales, en el sentido de cuántas personas pasaron por el COVID. Esto fue algo impresionante, cuántos compañeros, algunos ya no los vi. Desafortunadamente, pues sí, no solamente quedaron con secuelas, sino que otros fallecieron. Esto fue, pues fue muy triste, ¿no? Por un lado, la alegría de ver a muchos, pero también la tristeza de dejar de ver a otros, ¿no? Pero además lo que me llamó la atención es cómo atacó el COVID, que es un tema más de Víctor, cómo atacó el COVID de diferente manera a las personas que nos dio. De veras fue increíble, ¿no? Hubo compañeros que quedaron marcados así terriblemente con problemas cardíacos, problemas cerebrales, infinidad de cosas que dices, bueno, te da el COVID y sobreviviste. No, no es nada más eso, en cómo sobreviviste, en qué condiciones. Pero además la cantidad de muertes que tuvieron muchos de los compañeros con los que estuve platicando, porque no fue nada más que les diera a ellos, ¿no? Sino que muchos perdieron a una gran cantidad de familias. Hubo casos en los que fueron 3, 4 personas y me decían además, en un mes se fueron. Entonces esto me lleva a la reflexión de lo efímero que es la vida, ¿no? Y que no hacemos conciencia de ello. Hoy estamos, ahorita en este momento estamos, pero ni siquiera sabemos si al rato vamos a estar. Qué fuerte. Yo creo que esto es algo en lo que hay que reflexionar porque creemos que, pues sí, pero esto viene lejos, no va a venir, ¿no? Sino que definitivamente no es algo que tengas ninguna seguridad. La única seguridad que tenemos en la vida es que vamos a morir, es lo único. Y yo creo que sí hay que hacer una reflexión incluso de cómo estamos viviendo, en qué condiciones. Hablaba Linto de la vida saludable. Yo creo que incluso el comer bien es rico. Esa es una vida que nos llene plenamente, comer sin culpa, disfrutar cada momento que uno está viviendo, porque de veras no sabes si al rato lo vas a contar. ¿Cuántos casos sabemos de que ahorita estuvimos juntos y al rato te dicen fulano falleció, ya no A mí está? me pasó hace una semana esto que estás diciendo ahorita cuento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí es terrible porque decimos, no puede ser, aquí lo acabo de ver, fue mi compañero de la universidad, ¿cómo es posible que ya no esté? Pero ahorita estás hablando del otro, pero ¿qué va a pasar el día de mañana que tú vas a dejar de existir? ¿En qué condiciones estás dejando? Incluso otro aspecto es a los sobrevivientes. ¿Cómo quedas con ellos? Porque pues tú te vas, ¿no? Pero ¿cómo dejas a la gente con relación a tu persona? Y creo que esto es algo que también nos lleva a una reflexión, porque el día de mañana ya no estás para resolver nada, ya no estás para decir aquello que no pudiste decir. Entonces creo que sí habría que plantearnos que hoy estamos, ahorita estamos, ni siquiera es el hoy, ahorita estamos y no hay que dejar pendientes porque no sabes si al rato vas a tener posibilidad de hacerlo. A lo mejor hasta una disculpa, ¿no? Oye, te traté mal, pero pues, no lo hice queriendo, fue así. No sé, cuestiones tan sencillas como otras más graves que uno termina cometiendo y que no te da tiempo de resolverlas el día de mañana. Entonces, más que nada es esta reflexión lo que yo quería compartir sobre lo efímero que es la vida, ¿no? Estar en paz, diría alguien. Estar en paz contigo y con los demás. Sí, sí, sí. Víctor Gómez, aparte del agua. Oye, aparte del agua, al margen de los reclamos que hay hacia el presidente, ahora que visitó el presidente en relación a la minería. ¿Presidente de tu Sí, colonia? de México. El presidente de la República hace presencia en el área de daño de la minería en Coahuila. Sí. Y veo, sigo con los reclamos, escuchando, de alguna manera siempre el dolor está presente,
Pero quiero ir más a fondo, a pesar de la Secretaría del Trabajo y todas las cuestiones mineras, seguimos trabajando, pareciera, en las mismas condiciones, y como médico puedo expresarte todos los daños a nivel pulmón, lo que los trabajadores están absorbiendo de gases, el extraer los minerales y en qué condiciones siguen los derrumbes. Pareciera que esas técnicas de extracción no se han mejorado de hace muchos años o siglos en las extracciones y sigue habiendo los daños y hay mucho dolor en esas personas que se introducen a esas áreas que son altamente peligrosas. Y yo creo que la extracción de los minerales ha sido a nivel mundial también un problema y seguimos con las mismas técnicas y los mismos cuidados. Y cuando hablamos de la medicina y todas las enfermedades profesionales, nos hace hincapié en lo que un trabajador al introducirse a esas áreas que son altamente peligrosas, los daños que existen y cuántas personas mueren muy jóvenes al tener enfermedades del pulmón por todo lo que va entrando. Seguimos en las mismas condiciones, los reclamos seguirán a nivel mundial, pero seguiremos mejorando esas técnicas. Yo creo que los gobiernos tienen que poner énfasis ya en esas extracciones y de otra manera, muy distinta, para que no existan estos reclamos ni estos dolores para muchas familias, para madres o para hijos que quedan en la orfandad y que son trabajadores muy jóvenes por lo que vemos en las imágenes. No conozco directamente una zona así, nunca he visto personalmente esos lugares, pero todo lo que uno va encontrando en los reportes es fatal. Y yo creo que ya los políticos tienen que ser ya más, estar más cerca de los ciudadanos y poner énfasis en todas las técnicas de la minería. Y es mucho dolor. Híjole, están buenos los temas. Yo traía uno, bueno, dos, bueno, quizá tres. Uno era el de los mineros, el problema de la minería en el mundo. México no está exenta del mundo. Hay un señor Larrea que creo que tiene el control de las minas en este país. La mina en particular de Sabinas, donde pasó esto en el estado de Coahuila, le surte el carbón a la CFE, un asunto que tendrá otros daños colaterales ahí. Un reclamo que ahorita se los pondré. Ese es un tema. Otro, el que se acaban de dar a conocer ayer en la noche, la inflación en el mes de julio. 8.15. Andábamos en el 7.90 y algo. 8.15. Los precios al consumidor se incrementaron en esto durante el mes de julio. Tenía 20 años que no pasábamos la cifra de 8. 8.15. En el 2000 llegamos al 8.96. Estamos hablando de un asunto sumamente delicado que afecta a la gente en el bolsillo. No sé si ustedes vayan al supermercado, pero Sí. este asunto de ver a la gente cómo paga. Ves que los cajeros, bueno, los que van al supermercado, en el mercado se sigue manejando el efectivo. Sí, Los claro. mercados populares. Ahí no. Y ya hay algunos sitios, algunas carnicerías que te aceptan el pago con el clip, que le llaman, ¿no? La cosita esta que te cuelgas acá y pasas la tarjeta. Pero cuando tú usas la tarjeta de crédito para comprar la comida de la semana, algo está pasando en la economía. Ese era un tema. El otro tema es el decretazo del presidente que según los especialistas y los observadores, los que saben y los que no saben, es esta bomba política para la Suprema Corte por el decretazo de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional sin hacer una reforma a la Constitución, sino directamente por decreto presidencial, andamos aquí dándome vueltas, y que la anunció ayer de una manera, quieren que se las ponga porque es interesante. Ustedes que están en el mundo de la ciencia, de la psicología, quizá le encuentren aquí algo
que yo no vea o algo que yo veo y que no es cierto. Ya sabemos que el señor presidente tiene un estilo muy particular de hablar, tiene una pausa, tiene un manejo del tiempo, del espacio diferente al que pudiera tener un orador Les normal. adelanto por lo mismo que Ay. ya por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16, completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública. Y los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional. Hasta aquí la versión, no sé si Olinto la escuchó bien ahora. El sonido estaba mal. Hay interpretaciones. Claro. No fue fluido. Yo no hablo del tema de la Guardia Nacional que pase a la Sedena, al margen de eso. El lenguaje corporal, las pausas tan prolongadas en el inicio del comentario, que no se lo pidió nadie, ¿eh? Fue un asunto que él sacó, como que no encontraba cómo ligar, cómo decirlo. Eso en cuanto a la versión personal que pronunció él. Las repercusiones fueron inmediatas. La gente habla los especialistas hablan de que es un decretazo, que es anticonstitucional. La oposición, como era de esperarse, pues inmediatamente dijo que esto va a ser detenido en la Suprema Corte de Justicia. Ricardo Anaya del PAN y algunos columnistas dicen que este es un asunto que pudiera compararse con lo que pasó en Venezuela con Nicolás Maduro o con Chávez o con quién sabe quiénes más, que usaron a los militares para sostenerse en el poder, darles todo el poder, etcétera, etcétera. Que la fecha que se escoge, el día 16 de septiembre, es el día que va a pronunciar también o va a fijar su postura respecto a la amenaza o a las sentencias o a los asuntos del TEMEC. Dijo que el día 16 fijaría su posición respecto a estas audiencias. Es un asunto, quieran o no, que está marcando la agenda del país, al margen de todo. Si es constitucional o no lo es, si tiene razón o no la tiene, lo dejo a los especialistas. Pero el lenguaje corporal, la actitud personal, ¿les merece algún comentario o paso al otro tema? Bueno, yo veo un personaje que no sabe cómo decirlo. Cuando enfocan al militar, se queda así como que, ¿en qué momento? Sí. Como, ¿cuándo me dijiste? Exacto. Yo venía pasando y me sorprende. ¿Y ahora qué onda tú? Ajá. ¿Qué tomaste? ¿Café o leche? Porque no sé qué te metiste, ¿no? Y por lo menos me hubieras avisado. Eso es lo que yo veo así, ¿no? Siempre he comentado que hay WhatsApp de grupos y por lo menos coméntense entre ellos, ¿no? Los políticos, lo que va a suceder. Pero bueno, sorprendió a todos.
Yo creo que el señor presidente al principio, y hablando de la Constitución, había hablado que la Guardia Nacional no iba a ser de los militares, sino que iba a ser todo civil, con un jefe civil, y ahora se desdice. Eso va a tener repercusiones con los que saben mucho y va a haber pues, la entrada de la Suprema Corte, va a haber muchas demandas, como es su estilo del señor presidente. Primero dice las cosas, después se desdice y después da el decretazo, pero esto tiene reacciones. O sea, la Guardia Nacional, una cosa son los militares para cuidar la nación contra los extranjeros y otra cosa es la seguridad regional, que es muy distinto de las policías. O sea, los delitos son distintos y yo no sé por qué tiene que mezclar ahora a los militares o están militarizando ya el país como siempre ha sido su intención. Y ahora dice, pues por decretazo, pero eso realmente no creo que pase, va a haber muchas reacciones y esto va a continuar. O sea, no considero que se haga una realidad, va a costarle mucho trabajo, así como lo que quiere poner para el 15 o 16 de septiembre, el manifestarse, ¿no? De una manera más nacionalista, el contra. Y es, yo creo que es su estilo, ¿no? El confrontar, el estar pendientes de qué es lo que va a decir y que al final, pues yo creo que no va a decir nada. Porque el hecho de romper los contratos que hay en el TEMEC, pues van a ser juicios internacionales, porque nadie se va a quedar tranquilo, nomás porque el señor lo dijo. Yo creo que tiene que ser respetuoso de las instituciones y yo creo que tiene que tener un mejor asesor. Yo no sé si se levanta y decide, hoy lo voy a hacer de esta manera, o es su estilo, ¿no? Porque lo viene pensando, proyectando para impactar. Yo veo que hace como más ruido, ¿no? En los medios a la hora de expresarse, más que tener la razón en cuanto a las leyes. Y es a donde te van a frenar siempre. Por eso hice cita del comentario que dan algunos especialistas de que se advierte una bomba política para la Corte, que sería la parte jurídica institucional a donde se derivarían las presuntas quejas por la decisión que está tomando. Es un decreto que, si fuera por la reforma constitucional, sería diferente porque pasaría por el poder legislativo, lo que se supone es una de los trabajos, de las funciones que tienen los legisladores, revisar las iniciativas que tenga el Ejecutivo. En términos técnicos, eso debía ser. En términos políticos, el decreto, o como le dan en llamar sus enemigos, el decretazo, pues simplemente hace que no pase por la legislatura. Es una decisión presidencial. Y entonces los que estén en contra de esto, ¿qué van a hacer? Pues se van a oponer, van a ir a la corte, etcétera. Bueno, es un asunto delicado. ¿Algún otro comentario de esto? Les pongo el siguiente tema. Pues yo creo que es, como todo el lenguaje corporal, está sujeto a interpretación. Es un tema muy delicado porque podemos inferir algunas cosas, pero solamente son, bueno, supongo que puede ser esto, y eso hay que tenerlo muy presente porque si aseguramos que es algo que yo veo y escucho como verdad, pues no, el lenguaje corporal siempre está sujeto a interpretación y muchas veces nos equivocamos. Yo lo que veo desde mi interpretación, sí vacila, pero porque ciertamente él sabe, el general también sabe que es un tema delicado, que esto ciertamente va a simbrar muchas posiciones. Obviamente la oposición está sobándose las manos porque tiene carnita ahorita para tirarle como todos los días, tirarle durísimo al presidente, a mi juicio, y eso ya es el otro tema, la implicación que esto tiene. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien porque se tiene mucho mal estigma el ejército, como si fuera la sombra, el mal, que si queda en manos del ejército automáticamente es un tirano, es represor, es autoritario, pero pues no es así. Yo creo que el presidente es una persona muy inteligente, es un gran estratega que ha cometido errores, pues sí, como cualquier,
pero que yo creo que no es ningún tonto. Yo creo que lo que está haciendo, también creo que está dentro de sus atribuciones, este tipo de decretos, no está violando precisamente la Constitución, sino que No la está... está violando, pero tampoco la está respetando. No, no, es que eso de O sea, no respeto... le está yo dando diría- su lugar, porque lo correcto hubiera sido, voy a mandar la iniciativa de ley al como- Congreso, etcétera. sí, Pero pero como como tú sabe que no dices, lo tiene, correcto, entre no, como comillas, sabe que no va a pasar, pero no va a que pasar no va a porque juntar a la mayoría para que se cambie probablemente la no pase. Constitución, Yo creo que sí entonces va por a eso lo pasar. decreta. Y Sí, esto es un pero es síntoma, quieran o no, de un concepto de autoridad que dentro de los sistemas políticos en el mundo, la ciencia política los define como autocracias. pero eso hay que ser muy cuidadoso con eso, porque Es muy México cuidadoso el es, comentario que estoy diciendo. En sí, la ciencia política, cuando un presidente de la nación fulana de tal, que empieza con Z, decide para no pasar por el poder legislativo, que son los contrapesos en un sistema político, el ejecutivo propone y el legislativo sí, autoriza, estudia, pero, analiza y el judicial aplica la ley. sí, Cuando pero tú no es que lo respetas estos correcto, contrapesos, metes no, un no, no, decreto. sí, ¿Sí? pero Así funciona la este es un ciencia acto política. estratégico. Pero mira, la ciencia política es una ciencia, es algo académico, los caminos correctos. En México hay que ser muy cuidadoso porque lo que él dice, yo creo que tiene razón. El gran peligro era que le pasara lo mismo que a la Policía Federal. Y la Policía Federal era una olla de corrupción Híjole, espantosa, yo creo que va a ser una espantosa. bomba, Sí, sí, no sí, solo en el tribunal, va a por ser eso una bomba razón. política y Sí, nos va a dar mucha tela que cortar. sí, A es ver, cierto. otro comentario de esto, paso al No, siguiente asunto que me parece interesante. Vamos. claro, Yo creo algo muy concreto, perdón, Víctor. Yo creo que lo mm, único objetivo de lo que podemos ver en el lenguaje corporal es que sí pensó mucho cada palabra de lo que iba a decir. Sabía que era un O sea, problema que se no que iba a no sabía qué presentar. iba a decir, sino que No, pensó mucho cómo lo iba a decir. Sí, cómo decirlo. Ok, Eso ok, sabía que está era un bien, problema, eso es el objetivo, nada más. Lo demás está es bien. inferir, Sí, está bien, ¿verdad? porque el asunto de que la Guardia Nacional dependa del ejército, a mí tampoco se me hace nada descabellado. El tema Claro, es la forma, pero bueno, claro. ahí la dejamos, porque no somos ni sí, especialistas en la materia. Yo por eso se sí, los así puse es. en el sentido de Ujú, el lenguaje corporal. Lenguaje claro, corporal. claro. yo nada más le quiero aclarar a Olinto, porque siempre me gusta como que aclarar con él, porque ahí da mi respeto siempre, Ah, y entonces más como Olito no mujer. merece tu A mí respeto. no, Qué cabrón ya sí nos Ándale, llevamos. ándale, Olinto. Órale, órale. No, no, porque soy muy Todos contra el respetuoso de las pobre de mujeres. Olito, man. Oye, Olinto, no, yo creo que lo que no podemos permitir en ningún momento es que un hombre tenga tanto poder de decisión. Yo Como creo que Calderón o como Peña Nieto. como quien quieras, Y nadie dijo como nada, quien Como quieras, Peña Calderón. Nieto. no, como quien quieras. No, Es como no, el papá. Bueno, te lo voy a aterrizar en familia. O sea, yo creo que el papá autoritario no puede existir, ¿sí? No Ay, puede solamente decir, esta es está mi bueno ley, eso. sino tiene no, que Víctor, no, no entrar estoy de también, acuerdo. espérame, porque es que si no rebasas todo límite, por eso es la democracia, para No, no es poder así. escucharlo a todos, ¿verdad? Los amparos, los amparos son para eso, cuando la autoridad está rebasando y está sobrepasándose, viene un amparo para que otra persona haga una revisión, eso se llama leyes, y eso hay que respetarlo, Pues porque si como no, respetó Peña Nieto y Calderón o Fox, así. como Pero a ver, seas, espérame, Olito, el citar al pasado para justificar lo que están haciendo ahora sería como No, repetir las acciones, espérame, no lo sería hago como para eso. repetir las acciones de los No fraudes electorales para mantenerse en el poder. no Cosa porque que, por cierto, el sábado no porque 30 me y el estarías domingo leyendo 31 la lo mente y vimos yo en la estar, elección interna de Morena, ¿eh? no, Las pero mismas prácticas del viejo PRI. sí, y eso es asqueroso. No porque me estarías Asqueroso. leyendo, te digo, me estarías leyendo la mente y esa no era mi intención, esa no es. Sino a mí lo que me asombra es porque ahora mucha gente, bueno, te incluyo ahí, mi Víctor querido,
yo sí te respeto, toda la protesta, pero que cuando ocurrió no decía nadie nada. Toda la constitución que se la pasaron por el Porque arco del los medios triunfo, de nadie comunicación dijo estaban nada. al servicio del Estado. Por eso no Porque dejaban las hablar a redes nadie. sociales, Sí, las redes claro. sociales no, me rebané el dedo. Uy, mira, Ay, mira, cocinando chiles en nogada. No, 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 fue una estupidez. Ya saben, los accidentes caseros son una tontería. Sí. Bueno, Espera, está bien, una última nota. adelante. Cuando se califica a Andrés Manuel de autoritario o de tirano, no tenemos ni la menor idea de lo que eso quiere decir en los verdaderos regímenes, por ejemplo, Pinochet, no tenemos la menor idea de la gravedad de lo que eso implicaría. Está muy lejos Andrés Manuel de eso, muy, muy lejos. Está muy cerca, ¿eh? Ten No. mucho Bueno, cuidado. bueno, El problema es que el tema, espero tengamos la edad suficiente para seguir viendo lo que va a pasar. Que tengamos la salud para seguir viendo lo que va a pasar. Ahí les van. Es una bomba. Los ricos mexicanos están huyendo a Canadá y a España. Los hijos de muchos conocidos míos que tienen posibilidades de familias en otro país los están mandando a estudiar a otra parte. Hay ruidos. Como cuando tiene uno un retortijón, como cuando padeces de flatulencias, como cuando tu digestión no es del todo plena, sino que tu tracto digestivo, voy a hablar con términos médicos, tu tracto digestivo se ve interrumpido por la acumulación de gases. Esto está pasando en la sociedad. Ahí les va un ejemplo. A propósito de la mina, el presidente estuvo el domingo pasado, hizo una gira que no estaba programado exactamente ir ahí, pero lo hizo, lo cual me parece que muestra un interés. Y se topó con un asunto que dura muy pocos segundos. Quiero que observen a la señora. No ha salido ningún comentario en medios de comunicación desmintiendo que esto sea montado, que sea un Ya salió, No, ya no, salió, en no, serio. no, perdóname, todos los medios está totalmente documentado. No, los medios oficiales no. Lo tomaron, pero no hay medios oficiales, los medios oficiales es Notimex. López Dóriga, Esos no son oficiales. Los bueno, medios digamos, oficiales son Notimex, ese es el medio, y los periódicos que están con él y los portales de noticias. Pero no descalifiques antes de oír a la señora. ya la oí varias veces y también que no es, que eso es falso. Ya lo vi. Sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por el grandísimo visita que nos dio a hacer. Se lo agradezco. Es una señora que habla de una manera, a mí me dejó verdaderamente, miren las respuestas. Las respuestas en Twitter es que son impresionantes todas las cosas que se han dicho. El video lleva 13,100 retweets. 13,100 retweets, o sea, lo han retuiteado más de 13,000 personas. Hay más de 29,600 personas que dicen me gusta. El video ha sido citado en 1,362 tweets y lleva hasta este instante 833,000 reproducciones. La señora habla con verdad, la señora es una actriz. Señor presidente, le agradezco su visita de placer a esta área donde está ahorita el dolor. Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con el dolor de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, espero que sus fotografías le sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por
por el grandísimo visita que nos viene a hacer. Se lo agradezco. A ver, Olinto ya la descalificó. No, Los es que demás, yo vi, tú que tomas a Twitter, yo también en Twitter vi que ya hasta donde se sabe, y ojalá se ratifique, si no, pues se habrá que enfrentar las consecuencias. Que esta señora no tiene ningún hijo en la mina, que es una persona priista, hasta donde sí es cierta, vi varias notas en el Twitter. ¿a dónde Sí. están esas notas? ¿Me podrías Bueno, mandar para que lo vea yo? la estaba yo buscando ahorita porque la vi, si la encuentro te la mando luego en Twitter, de que esa señora es una priista que le dieron una lana para que dijera eso ahora que iba a ir el presidente. El hecho de que la señora sea priista es un pecado venial, pecado No, mortal, una no, no, condición de bueno, vida, una ideología de es ingenuo militancia. que ¿La lo señora por ser pregunte. priista no puede expresar algo? No, pero es ingenuo que lo digas O sea, que así. la Guardia Nacional Mira, la vaya a detener. aquí está una de las notas. Mándamelo por WhatsApp para que lo suba Dice yo. otro montaje más de la Pero oposición. mándamelo para que lo ponga yo en la pantalla. Ya. No sé si sea cierto, pero yo lo No, vi. mándamelo y lo Espérame, vemos. espérame que no soy tan rápido. Espérame. A ver, A ver, Víctor, ¿querías decir algo? Mira, lo que ya ya quería te comentar lo mandé es, al chat. me encanta que Olinto, cada vez que sucede algo, la semana pasada de Adán Augusto, ahorita lo de la señora, todo lo descalifica. Yo no sé cuándo te vas a quitar las vendas de los ojos y por lo menos que veas lo que está de noticias. Yo no sé si es verdad o mentira, pero por lo menos escucho, pero niegas inmediatamente. Si hablas de Alito, eso sí es verdad. A ver, Esto ahí, son todos fíjate, montajes. el tuit es de la Catrina Obradorista, evidentemente seguidora Yo de no dije que sea cierto, promotora. dije, bueno, Aquí no está sé el si sea tuit, cierto. me lo acabas de mandar y lo estoy poniendo. Dice otro montaje de la oposición. Resulta que esta señora que salió en un video criticando a López Obrador por no ayudar a los mineros es una lideresa pagada por el PRI y no tiene a ningún hijo minero atrapado. Está fabricada la fotografía, es decir, está producida, ya salió el peine. Y abajo dice, Gera Ramos, esta señora es mi tía, ya no tiene hijos atrapados ni nada por el estilo, le pagaron por dar esa declaración. ¿Quién es Gera Ramos? No hay, o sea, es un asunto, sinceramente, le creo más a lo que la señora dice y cómo lo dice que esta cita. Esta es la Catrina Obradorista, ¿sí? O sea, es Ya, un aquí tweet, es tengo un otro, usuario, lo perdón, mando. no es un usuario que tenga un nombre, no es una persona, es una creación. No, pero aquí tengo otro con nombre. A ver, Yo no digo que mándamelo. eso es cierto. Si lo Espérame. bonito de esto es que podemos verlo todo. Sí, espérame, es que te lo estoy mandando. Yo no dije que sea cierto, pero ya hay cosas que habría que tomar en cuenta. Yo, sinceramente, como tú que siempre dudas todo, yo también dudo de esto. Ya te lo mandé. Pues A yo ver, ya dudo de todo. yo También también, yo no digo que de sea todas cierto. estas cosas dudo. Marien, no sé quién es Marien, Yo no dudo, Karloff. yo no digo que es cierto. Mar Karloff dice, Mar Karloff. Traga lonches para que armara el show. Nuestro presidente, miserables, no respetan el dolor, dice el Mark Karloff, que no sé quién es Mark Karloff. Sí saben que Musk quiso comprar Twitter y que cuando se encontró con la cantidad de cuentas falsas, no le Ya entró. no, Pues a lo mejor lo ahí. compró. Pero ella cita a Bárbara Rodríguez Moore, a Bárbara Rodríguez Moore. Dice la ¿Dónde? alcaldesa priista de Sabinas, y ahí está la foto, dándole instrucciones Esta. Ajá, no es Marien, si Marieno, como sea, sino cita a una tal Bárbara. Te digo, yo no digo que es cierto. Pero ¿dónde lo cita? Porque estoy viendo los Pues tweets. aquí está, mira, hay que seleccionarlo, lo Pero ¿cuál de selecciono. ellos? El de la foto, ¿no? Ya lo seleccioné. El que te mandé. Ahí dice, circula, una tal Marien dice, esto circula en redes. Y le picas a una y dice Bárbara Rodríguez Moore, dice la alcaldesa priista de Esta Sabinas. es, ahí está. Ajá. Pero es desde una Bárbara La Rodríguez Moore. alcaldesa priista de Sabinas dándole instrucciones a Esa las sí tiene traganoches nombre. para que Ahora, yo armara el no lo show a nuestro conozco. presidente. Eso es lo que dije. No sé si es una foto real o es un Mira, ahí está la señora, la misma, bien contenta. Permíteme. No sé si es una foto real o es un fotomontaje. Bueno, las También lo actuaciones dudo. también pueden ser, También lo dudo porque qué tal que es un fotomontaje. o qué tal si es una actuación.
Entonces lo digámoslo, más fácil va a ser que el día que salgan los mineros, vemos si la señora va a recibir a su pariente. Y entonces se desmonta todo sí, el show. yo creo que sí, Sí, hay que ¿No? esperar, yo creo, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que hay que ver muchas cosas completas. En relación a lo de la semana pasada, yo incluso les mandé el video completo en el que cortan la parte en el que Adán Augusto le dice a la señora, como usted no cree Claro. en mí, yo no creo en usted, por eso vamos a firmar un papel Eso salió para en el que ahí esté el video, compromiso. Esa fue salió la en el parte video que que yo faltó puse. que se Eso Pero salió no en el el video video que yo completo. puse. pero eso faltó que se pusiera, por No, eso digo que hay que ver. ese video lo Eso puse. no se puso esa Sí, pero parte. es un fragmento nada más. ¿Cuánto te apuestas que sí lo puse? Pero Además, no, pero el no pones el otro. ¿Cuál otro? Pues ahí completo. está. A Nada ver, más Hay otro. sacaron ¿qué una más, parte. qué más dijo? Mira, hay otra Es- parte donde se ve a Dan Augusto hablándole y dándole instrucciones, no sé, algún asistente de él, que atienda a unas señoras que lo van a ver y muy amablemente dice, sí, mire, a ver, y le dice, a ver, atiende y te vas a atender directamente al señor, mire, vaya con él, a usted la va a atender este señor directamente, está en la calle, pero eso no lo pasa. Y ella está amable y está siendo cordial con la gente y atendiéndolas, pero eso no lo pasa. Yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con lo que vemos porque hay la intención de distorsionar la información, hay mucha infodemia en todo. Entonces creo que más nosotros que estamos en este programa, que algunos nos ven, sí hay que tener mucho cuidado y mucha seriedad en los comentarios que hacemos, ¿no? Como dices, Jesús Manuel, habrá que ver entonces si de veras tiene un hijo o a lo mejor no. Si lo tiene, bueno, pues Está en lo cierto. en lo Pero lo cierto. de Adán, después mandó a la gente a pedirle eh, disculpas a la señora, buscaron a la señora, salió una nota, un comunicado, la Comisión de los Derechos Humanos le exigió que saliera a disculparse y los comentarios que hay en los medios periodísticos como Sin embargo, que Sin embargo no es precisamente López Dóriga para no etiquetarlo, sin embargo es un portal que ha dicho cosas muy fuertes, muy serias en relación Sí. a las investigaciones en contra de Peña Nieto, de Fox, etcétera, etcétera. Y sacaron un artículo, se los pongo, porque a mí se me hizo interesantísimo el asunto. Esto es lo que están viendo los señores de Sin embargo. Adán pierde rápido fama de conciliador. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, era conocido hasta hace unos días por su estilo discreto y reservado en la política, pero una serie de polémicas declaraciones en contra del Instituto Nacional Electoral, Morena y una madre que busca a su hijo desaparecido ha puesto en jaque su fama de prudente y conciliador. Su capacidad de diálogo, que sorprendió a más de uno que menospreció al político tabasqueño, y su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador lo colocó entre los principales aspirantes presidenciales de Morena, un lugar sobre el cual el encargado de la política interna del país ha dicho no estar interesado, aunque su nombre ya aparece en varias encuestas. Si bien siempre figura en el último lugar de las corcholatas de Morena en las encuestas, con porcentajes del 7 y 10%, su cercanía con el presidente lo ha mantenido en la contienda. No obstante, esta relación podría no bastarle para conservar su lugar en la contienda, pues hasta ha hecho públicos los conflictos dentro de su propio partido. El pasado 27 de julio, Adán Augusto acusó que Juan Carlos Loera de la Rosa, quien fuera en 2021 el candidato de Morena a gobernador, le robó la elección interna a la mala a quien es el actual alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar. Otra declaración por la que el secretario de Gobernación fue motivo de una fuerte polémica ocurrió el pasado 20 de julio, luego de que minimizó las sanciones que podría ponerle el Instituto Nacional Electoral por actos proselitistas adelantados. Según Adán Augusto, esto no le importa porque el INE iba a desaparecer, haciendo referencia a una iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en efecto plantea renovar los órganos electorales nacionales y locales.
Pero la última polémica protagonizada por Adán Augusto fue el pasado martes 2 de agosto, cuando se dirigió a colectivos de mujeres que protestaban afuera de la Secretaría de Gobernación. Cuando una de las manifestantes dijo no confiar en él, López Hernández replicó: "Yo tampoco confío en usted". Algunos analistas consideran que estas recientes declaraciones podrían afectar la imagen de Adán Augusto en las próximas encuestas y le costará alcanzar la popularidad de las demás corcholatas de Morena, como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y hasta Ricardo Monreal. Aunque todavía falta más de un año para la contienda interna que define al candidato presidencial de Morena en 2024. Hasta ahí el comentario del portal de Sin embargo, Pero igual, Guadalupe Fuentes López. igual ves que se quedaron nada más con la primera parte. Ya no tomaron en cuenta la segunda parte. A ver. Lo que más impacto ha generado es la frase "yo tampoco confío en usted". Sí. Pues sí. Entonces, Lo demás ya descalificaron. hay una frase que ojalá la pusiéramos colgada, yo la tenía hace muchos años en mi oficina. Antes de hablar, conecta la lengua al cerebro. Una. Segunda, el hombre, y más el político, es dueño de su silencio y Claro. esclavo de sus palabras. Sí. En fin, hace 26 años, el 9 de agosto, la madrugada del 9 de agosto de hace 26 años, la Sociedad de Puebla, los noticiarios de esa época, yo estaba en el programa que en aquel momento se llamó Adelante, en la HR, duramos 10 años al aire. Nos levantamos, a mí me llamaron a las 5 y pico de la mañana, 5 de la mañana, algo así, me llamó Raúl Torres Almerón, que era el director de comunicación social en el ayuntamiento, para darme la noticia de que el profesor Jorge Murat había muerto en el hospital, no sé si en el Guadalupe o en el Betania, creo que en el Guadalupe. Un choque impresionante, un choque de esquina, Sí. donde era Montoto, así se llamaba. En la Avenida Juárez, ¿no? Él venía 17. Sobre la 17, había salido de su casa. Sí. Y tenía por costumbre salir a dar los recorridos en la noche para ver el alumbrado y cosas. Yo lo acompañé varias veces. A las 10, 11 de la noche pasaba. Y él iba manejando, no llevaba chofer, y atrás venía a lo mejor alguien, pero muchas veces no. Y esta fue una de esas veces. Él llegó a la esquina de la 17 Sur, esquina con la Juárez, tenía el semáforo verde. Sí. Cruzó y de una discoteca, de un antro de la Juárez, había salido un chamaco, hijo del comandante de la zona militar, de apellido Falcón. Había salido borracho. Contaban los meseros, los que después hablaron, que no era la primera vez que salía tomado y que el papá lo tenía amenazado de estos comportamientos. Se pasó el alto el chavo y se pasó a traer la vida de un político que había sembrado en 2 años lo que muchos políticos se han pasado toda su vida intentando y no lo lograron hacer. De un gran político. Jorge Murat llegó a ser presidente municipal contra la voluntad de miles de poblanos que vieron que Ricardo Villa Escalera debía ser la carta, porque la iniciativa privada, el PAN, la derecha, como quieran llamarle, lo apoyaba, y no aceptaban a un hombre que no había nacido en Puebla, que era profesor, que era muy conocido en Chignahuapan, que era muy cercano a Guillermo Jiménez Morales, un hombre de orígenes libaneses. Los españoles contra los libaneses, la elección de esa época. Y Jorge Murat llegó a ser presidente municipal contra la voluntad de muchísimos poblanos, y hubo un fraude electoral tremendo que se denunció en aquellas épocas, todo un escándalo. Y el maestro Murat se fue ganando todos los días la confianza de los que lo criticaron, y al poco tiempo los tenía sentados en su mesa, dialogando, generando los acuerdos para tomar grandes decisiones en favor de la ciudad. A mí me parece que este es un tema ejemplar. Sí. Porque hizo la central de abasto, sacó a los ambulantes, ¿se acuerdan de todo ese rollo?
O sea, realmente don Jorge hizo muchas cosas en muy poco tiempo. Por desgracia, pues ya los que vivimos esa época ya somos mayores, muchos ya se murieron, otros ni enterados estaban. Pero a mí me parece interesante generar un recuerdo a un hombre que sí quería hacer el bien, sí quiso hacer las cosas bien, pero un accidente mortal, un choque, le impidió seguir con su vida política. Algunos pensarán, es que quién sabe qué le hubiera pasado si hubiera seguido como presidente municipal, Piña Olaya lo hubiera destruido, lo hubiera acabado, el hubiera no existe. Pero a mí personalmente me genera un grato recuerdo hablar de un hombre como don Jorge Murat Macluf. En fin, quise decir. Hubiéramos ganado mucho con que si hubiera seguido vivo. Pues, el hubiera no existe, pero Bueno, bueno. pero no por la fantasía, sino por la obra que llevó a cabo. La idea que traía de lo que debía ser. Él empezó a hacer cosas y evidentemente iba a terminar haciendo cosas, definitivamente, y un choque absurdo acabó con con la vida de un gran político. Pues ahí está, como tú decías, ¿no, querida Ara? Que no sabemos ahorita. Así es. Ándale, Tiene a rato. propósito de lo que Exactamente. decía Ada, Y ni siquiera el hoy, decía yo, el ahorita estamos. Al Fíjate, rato, sí, estaba viendo la vida, brevemente lo digo, de John Kennedy, el hijito de Kennedy, el que saluda ahí a la bandera cuando van a que sepultar. murió, ¿no? Murió en la avioneta, ¿no? Sí, pues fíjate que él estaba muy, muy angustiado, estaba destruido porque su mejor amigo, su primo, tenía cáncer y ya le habían diagnosticado que le quedaba poco de vida. Estaba muy angustiado, ya iba a morir su primo. Bueno, él lo invitan a una fiesta, a una isla, se va con su familia y desapareció. O sea, él muere primero que su primo que iba a morir de cáncer y no, pues nadie se lo imaginaba. O sea, que ahorita estamos, al rato quién sabe. Yo tengo un amigo que quiero mucho. Yo hace un año estaba saliendo del hospital, ¿eh? Ajá, lo que decías. Hace un año, ¿eh? eh, ¿Cómo se va el tiempo? Ah, Tengo un amigo que quiero mucho que padece de cáncer hace pues, como 5 años. Le quitaron, no sé si medio estómago o más. O sea, es una cosa impresionante. wow. Y estaba como calaquita. Y de pronto empezó, come muy poquito, come como pajarito. Sí. Pero cuando cenamos, porque normalmente él es de cena, prueba de todo. Se bebe sus copas de vino, no bebe agua, sus copas de vino, no bebe ninguna otra cosa, no se emborracha, por supuesto, pero prueba de todo y come de todo y con unas ganas. Y hace 5 años, cuando le descubrieron el cáncer, que estaba muy decepcionado, muy triste y todo, me dijo, ya me quiero morir. No, ¿cómo crees, hombre? ¿Qué te pasa? No, ya me quiero morir, ya estoy cansado, ya estoy harto, ya. Luego las quimioterapias que son terribles, ¿no? Sí. sí. Y luego el seguro de gastos médicos que le dijo, ya llegaste a tu límite, ya no te podemos pagar. O sea, es una este es un tema, Víctor, que a lo mejor deberías tú de investigarlo, porque las compañías de seguros de gastos médicos verdaderamente, yo no sé si hay alguien que pueda presumir de alguna. Ahora sí que como te va en la feria, ¿no? Claro, una cosa son los, unos, es terrible, ya no hay, he platicado con médicos, que me dicen, ya es imposible pagar la cuota del seguro de gastos médicos. La gente está dejando de pagar porque ya no es posible. Están carísimos, carísimos. Oye, y otra cosa que no saben ustedes, este programa lo estamos grabando el 9 de agosto. Pasará el 11, el jueves, estamos grabando martes. Que exactamente hace 16 años me dio el infarto. El 9 de agosto me dio el infarto a las 4 de la tarde, algo así, que yo ni me enteré. Y todavía fui al consultorio de mi querido Víctor, que me salvó la vida en no sé ya cuántas le debo. Ya te debo varias. Que el día que 3. me pases la cuenta no sé cómo te voy a pagar, pero
Si quieres venir por algo, en especie, pero Ah, hace 16 años, Víctor me recibió, le llamé y me recibió en su consulta, todavía llegué en mi coche, me sentía yo un malestar, un dolor de cabeza, un cansancio. Llegué con ¿cuánto de presión alta? como 150, 100, yo No, creo. no, 180 y pico. Qué horror. Y la baja 130 y tantos. Qué barbaridad. Ya me puso mi pastillita esta por abajo de la lengua que me tuvo Ujú. una hora ahí sentado, ya me mandó a hacer análisis, pero se atravesó el fin de semana y ya no lo recogí. Es una cosa tremenda, man. Y me había dado un infarto silencioso, silencioso. Y el lunes que fui por los análisis, le hablo y le digo, estoy bien, ya tengo aquí, ya sabes, el doctor Hernández, ¿no? ¿Qué dice aquí? Pues nada, está bueno. A ver, léeme bien. Pues aquí dice que la isquemia, ¿o cómo se dice tú? Sí, 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 la isquemia, Isquemia, el no sé infarto. qué. ¿Estás seguro? Sí, pero no dice nada grave, todo está bien. ¿A dónde estás? Aquí saliendo del laboratorio, vete a tu casa. Y eso, ahorita te voy a ver. Muy calmado el doctor. Bebe agua y vete a tu casa. Llevo a mi casa, muy cerca de ahí. Y pasa Víctor en su coche y me dice, no, te voy a llevar con el cardio. Ya me llevó con Pérez Alba, ¿te acuerdas? Sí, Pérez sí. Alba. Y Pérez Alba me dice, mira, no te voy a hacer ni prueba de esfuerzo ni nada. Aquí dice que tuviste un infarto. Mira, esto es un infarto. Es silencioso, es el más grave por esto. Sigues con tu vida normal y te vuelve a dar otro y te mueres. Y ya me programó para la intervención. Pero hace 16 años, mi querido Víctor. Sí, sí. Claro, yo nunca le comenté lo que estaba sucediendo. No, yo nunca No, supe. se hubiera puesto Bebe peor. agua. Sí, claro. No, Dimos una no, no. botella. Pero No, bueno, hoy es fíjate, día es de muy, es muy, agradecimiento. es muy distinto cuando quieres a alguien, ¿no? Y tienes el diagnóstico enfrente, a cuando es un paciente Oye, que que también dice lo sigues que queriendo por eso y los dices, médicos no deben intervenir a los Sí, familiares, ¿es cierto? claro, sí, claro. claro, entra el Pierden sentimiento. objetividad también, ¿no? Así es, así Qué es. fuerte, qué fuerte. Sí, Claro, pero es distinto cuando quieres a alguien, ¿no? Y sabes ante qué estás, claro. que era algo terrible, y dices, hay que hacer Pues sí, cateterismo, pero aquí y lo estoy, llevas y lo llevas de la mano, ¿no? Sin decir nada, ¿no? Claro. Y lo 78 intervienes. kilos. Muy bien, Así es. muy bien. Bendito Gracias al Dios, mezcal, mis 7 almas. claro. Gracias al doctor Pérez Alba, al doctor Gómez. ¿Quién más estuvo en esa época? No, nada más, ¿verdad? Ustedes dos. Ajá, así No, es. pero el doctor Pérez Alba lleva todo un equipo, ¿eh? No, en aquellas épocas Pérez Alba lo Ah, conocía Víctor, o sea, cuando voy a contar algo para que vean ustedes la condición humana y la corrupción que hay. Ok. Lo voy a contar. Tenemos unos minutos. A mí me manda el doctor Pérez Alba a hacer una serie de análisis, me programa todo, ¿no? Y los primeros que me dicen que por qué Pérez Alba son los de la compañía de seguros. Ya. Dicen, ¿pero por qué? Porque ahí me llevaron. ¿Quién te llevó? Mi médico personal. Empieza el chisme, el cotilleo poblano, el rumor. Yo nunca le dije a nadie que me había dado un infarto, nunca. Bueno, ni en mi casa, ni mi mamá, ni mi mujer, ni mi hija supieron que me había dado un infarto para no espantar a nadie. Yo llevaba mi vida normal. El único que sabía era Víctor y el doctor Pérez Alba. Porque si mamá se entera que me dio un infarto, mi mamá se muere antes. Entonces, no dije nada. Y me empieza, fui con ¿cómo se llaman los que te hacen los estudios de esto que te ves ahí, que te monitorea? ¿Cómo se llama? Ultrasonido. Un doctor que tenía su consultorio, no sé si siga frente al Benavente, en la 25, Alarcón, Heriberto Alarcón. Heriberto Alarcón, con otro especialista que no sé de dónde salió. Y me dice, ¿está usted seguro de que quiere usted que le hagan eso? Es que hay medicinas, hay no sé qué, o sea, me empezaron a desviar en el tema.
Que no, pues yo confío en mi médico, Víctor, y confío en el médico que Víctor me diga, pues es un principio, ¿no? La confianza con un médico es un principio, man. Si no tienes confianza en tu médico, ya valiste para dos cosas. Si tu médico se equivoca, es responsabilidad de mi médico, no es mía, man. Allá arriba lo van a juzgar a él, no a mí. Me empezaron a caer llamadas telefónicas, comentarios de gente. El doctor fulano de tal, el más famoso cardiólogo del universo mundial, que vive en Puebla, y su hijo, ya se imaginarán quién, dice que estás loco, que cómo es posible que te vas a poner en manos de un inexperto que nadie conoce. En la Bene dicen que ese señor no opera ahí. A fulano de tal te consigue que mañana mismo te den la visa para que te vayas a Estados Unidos y te operen en Houston. Así me empezaron a llegar una de comentarios impresionantes. ¿Te acuerdas, Víctor? Sí, cómo no, cómo Pero no. de gente muy famosa, de médicos muy famosos, de esos que salían en las páginas de sociales con Humberto Ferniza. ¿En serio? Y yo dije, no, ni más. La compañía de seguros me habla y me dice, oiga, ¿está usted seguro que es Juan Carlos Pérez Salva? Sí, Juan Carlos Pérez Salva. Es que no lo teníamos ubicado en México. Lo teníamos ubicado en Monte Sinaí, en Nueva York. Está usted en las mejores manos que haya en este momento. Tiene las técnicas más avanzadas. Es un médico con toda la capacidad, la experiencia para intervenirlo. Si usted quiere que él sea, pagamos. Si quiere usted venirse a Estados Unidos, pagamos. Pérez Salva. Entonces, a los pocos días a un amigo mío le encontraron un problema similar y lo operaron en el mismo lugar donde lo operaron a mí. Mi amigo estuvo una semana en terapia. Yo entré a las 10 de la mañana, llevé mi coche, lo estacioné, me interné, pagué mis $1,000 de deducible, me metí a la sala de espera donde te intervienen, no entré al cuarto, me intervinieron y yo a la 1 de la tarde salí manejando mi coche y me fui a mi casa. Porque a mí me hicieron una incisión aquí. Nadie lo creía. No, ¿cómo crees? Cateterismo. Te tienen que meter por la ingle, que es que ni madre. No, Mi doctor trae técnicas claro. muy modernas. Mi cuate estuvo una semana porque se le infectó la parte de aquí abajo de la ingle, no sé qué, le hicieron mal, se la metieron mal, en el buen sentido de la palabra, porque se puede prestar una interpretación, ahí es donde entra el comentario banal de mi Por eso parte. estuvo. Por eso Y por eso estuvo una semana. En fin, ya les conté. Ahí les va la otra. Órale, porque ya me voy. No, sí. Hace un año que nos invitó a comer Sí, en comimos, agradecimiento sí. a Jesús Manuel. Sí. Le conté la historia de ese doctor. Y le digo, mira, la verdad es que él venía de Barcelona, tenía como un año aquí en Puebla. Yo había ya conocido los trabajos que venía realizando. Entre los médicos le decían el chico maravilla. No tenía homologada su cédula todavía aquí en México porque venía de Barcelona y le recomendé que por favor hiciera pronto porque no estaba registrado a nivel nacional con su cédula. Y yo vi sus trabajos, o sea, venía jovencito como especialista. Y como tenía yo la televisión y la radio, pues le hacíamos su promoción y hablábamos de las técnicas que venían muy avanzadas por parte de lo que había aprendido en Barcelona. Y entonces lo conozco y es cuando le digo... ¿Quién estuvo con el famosísimo, cómo se llama? Sí, de Barcelona, ¿cómo se llama? Él venía de Barcelona y entonces es cuando intervenimos a Jesús Manuel. ¿Cómo se llama el famosísimo? No me acuerdo ahorita. El que fundó Monte Sinaí. Y es cuando entra a escena, ¿no? Y él y Jesús Manuel, que cree siempre en lo que le estoy comentando y todo lo que fundamento, hicimos ya todo el procedimiento, ¿no? Pérez Salva. Pero así fue, esa era la historia. Venía apenas bajando del avión propiamente, ¿no? A un año de estar en Puebla. Así es. Y con las mejores técnicas. Así es. Esa es la historia. Y aquí estoy. Aquí estoy. Dando lata. Señores, lamento mucho tener que despedirme, pero entro a otra grabación exactamente dentro de 5 minutos.
Dale, pues. Y por lo menos, De acuerdo. por lo menos voy a cambiar de camisa. No se dijo. Nos vemos. Muchas Bueno, gracias. Nos vemos la Cuídense. semana de próxima. 15 días. Sí, Cuídense mucho, que estén Adiós. bien. un Adiós. abrazo. Hasta luego. Bien. Y coman frutas y verduras. Eso es. Chao. ¿Quieren beban Chao. agua? Tomen agua. ¿Quieren Tomen beban agua. agua o un mezcal que siempre cae muy bien? Mejor aún. Claro. Cuidado en la cocina. Oh. Cuidado al Y agua, intentar agua. abrir una rejilla donde vienen las aguas minerales. Uy. Es un crimen, mano, es un crimen. No, Qué no. barbaridad. Bueno, Muchas gracias. vámonos. Buenos días. Chao. Adiós. Chao. Buenos Hasta días, luego. bye. Los periodistas. Por todos lados le llegaban noticias al aventurero Salacaín de las elevadas temperaturas en España. Hacía décadas había decidido no aparecerse ni por invitación en Madrid durante el mes de agosto, cuando muchos de los grandes establecimientos, además, y los no tan grandes, los más populares aprovechaban para bajar la cortina e irse de vacaciones a la montaña o a la playa. Cruzar una avenida a las 2 de la tarde en Madrid en pleno agosto es como estar en Monterrey en las mismas condiciones. Es un calor verdaderamente insoportable. De ahí las recomendaciones de consumir alimentos frescos, líquidos y alejarse de los guisos tradicionales, los platos de cuchara. Por eso le sorprendió la fotografía enviada por su carnal madrileño aquella mañana poblana. Mediodía español. Un plato muy bien servido de callos a la madrileña de Bodegas Ricla, Cuchilleros número 6. Emblemático sitio de tapas, vermut de grifo, vinos de Isadi, Clos y muchos otros. Salacaín respondió el mensaje. Caray, con el calor que hará por ahí y ustedes comiendo callos, eso no lo puedo imaginar, pero se antoja mucho. El carnalito madrileño respondió pronto. 38 grados, carnal, callos en verano, un manjar. La verdad, el tema no le era desconocido al aventurero. Años atrás le tocó estar en las festividades de San Benito de Meis, Arousa, en Galicia, donde las celebraciones rondan, entre otros alimentos, en el consumo de los callos de ternera con garbanzos a la gallega en pleno julio. Los establecimientos alegaban las pocas calorías aportadas por los callos, pero sí reconocían la abundante aportación de colesterol. La provocación de comer callos le salivó. Su cerebro puso en suerte la memoria sensorial, asociada sin duda al placer derivado de haber comido no una, muchas veces este suculento plato un tanto picante, ayudado de un trozo de pan y un vino de la casa. Dicho de otra forma, a Salacaín le surgió el antojo, esa especie de vacío en el estómago, o como lo explicaban los científicos, el cuerpo demanda algún nutriente y por eso se desea. Los madrileños usan los callos de la ternera, el chorizo asturiano, la morcilla de cebolla, panceta, hojas de laurel, algo de ajo, salsa de tomate y algunas guindillas. ¿Cómo darle satisfacción al antojo de los callos del carnalito madrileño? Pues la respuesta no se hizo esperar mucho. Tradicionalmente en la cocina de Salacaín hay panza, callos, libro, todas las partes de las vísceras bien lavadas y precocidas. Por tanto, la cocinera se dispuso a hacer no los callos, sino un mole de panza. Lo más parecido, pero con el toque poblano sin duda. Existe la tradición de comer este guiso en días fríos y lluviosos. Principalmente en el desayuno. Se cuecen los callos y se condimenta con cebolla picada, chiles serranos y alguna hierba verde, cilantro o perejil. Salacaín preparó la comida. El antojo de los callos se llenaría con un disfraz local, el mole de panza para comer, acompañado de unas tortillas de mano. Tomó una foto y se la envió a su carnal madrileño, quien le respondió: estamos conectados. La casquería, por suerte,
está siendo puesta en valor en varios países. Los españoles no la han descuidado. En México, en cambio, la casquería empieza a dejarse de lado por ciertos asuntos de apariencia del producto, su origen o higiene. Manipular el estómago de la vaca es algo complicado, debe lavarse muy bien, y hay un asunto muy peculiar respecto al olor desprendido por la panza. La bolsa de la vaca o la ternera por dentro tiene un área de hexágonos, los carniceros le llaman panal, y también está el libro, un conjunto de membranas como si fueran hojas de un libro. Algunos utilizan también el cuajo y la manzana, las partes finales del estómago, usadas también en la preparación de los machitos. Las tías abuelas de Salacaín acostumbraban raspar con una escobeta la panza, ayudadas de jugo de limón y bicarbonato o vinagre blanco, y luego la dejaban remojar un poco en leche. Hoy día, en las carnicerías de los mercados populares o en las tiendas de grandes superficies es posible encontrar bajo la denominación de menudo paquetes de la panza de la ternera o de la vaca precocidas, es decir, ya no despiden el olor. Salacaín se dispuso a contemplar el plato del mole de panza. Lo fue saboreando poco a poco y al final destrozó lo que sobraba de las tortillas de mano para hacer las sopitas tradicionales también de los caldos y de los platos de cuchara mexicanos. En España a ese acto se le llama hacer barquitos con un trozo de pan. Pero esa es otra historia.